Señoras y señores, uno de los célebres periodistas de la Argentina, dedicado al boxeo desde hace muchos años. Un placer recibirte, Carlos. Gracias, de verdad. Un placer estar acá además. Un tipo muy viajado, muy culto y un gran periodista que ha recopilado los datos de su vida para llevar esta biografía que parece como, y es definitiva, lo dice el título, de Carlos Monzón. Carlos Irusta, bienvenido. Bueno, es una historia que tiene que ver con Argentina, mucho que ver con Argentina. Y sí, además una historia muy especial porque creo que hasta le sobran condimentos, porque Sí. tiene de todo, ¿no? Sí. La tragedia, el drama, la gloria, la cárcel, la muerte trágica también, el romance tremendo con Susana Jiménez. Ajá. Y además hay una cosa que tiene que ver justamente con este medio, que es la televisión, porque cuando Monzón gana su campeonato del mundo frente a Neno Benvenuti, que viajó a Italia muy abajo en la... No eran apuestas en esa época, pero... Muy abajo en las preferencias. La preferencia. Pelea, vos que sos de televisión, sábado a la tarde, tipo 6 de la tarde, un día en que no hay otra cosa, que solamente se podía ver sábado de superacción. Exacto. O sea, concentra una cantidad de público tan grande que ante ese knockout queda... ¿Quién es este? ¿Dónde? Porque muchos no sabían quién era. No, en épocas en que la televisión era lo que más impactaba de todo, digamos. 4 canales, blanco y negro. Tal cual, sí. Total. Y eso también lo proyectó muchísimo, porque de golpe la gente se encontró con esa figura que después seguía peleando y ganando siempre en Europa, ¿no? Además de su capacidad física, de su habilidad como boxeador y demás, se dan un montón de factores que hacen de su ascenso que tiene que ver con quién lo maneja, cómo lo maneja, dónde lo lleva, no está claro. Eso pasa así en el mundo del boxeo. Sí, y pensá que cuando Monzón empieza a crecer en Europa, lo lleva nada más ni nada menos que Alain Delon. Claro. O sea, ahí es una mezcla bastante explosiva. Sí, sí, totalmente. Siempre mezclado con el mundo del espectáculo. Bueno, termina haciendo películas. Claro. El romance con Susana Jiménez, ni hablar. Así es, firmando en Europa. Sí, un tipo que venía ¿de dónde? Del barro, del barro. De la pobreza total. Sí. Un hombre que tenía las manos rotas de haber estado mal alimentado, que tenía un montón de glóbulos blancos. Sí. Un muchacho que habrá llegado creo que tercer grado, y que vendía leche, diarios en la calle, lustraba zapatos, hasta que un día, no logré nunca descifrar cómo fue, porque hay varias versiones, pero un día entra a un gimnasio de boxeo y supongo que ahí descubrió que tenía un camino diferente por transitar. ¿Cuál era la característica física de él? No era muy grande, ¿o sí? Era grande para la categoría, porque medía como 1,81 m. Para 72 kilos es una buena altura. Sí. Pero justamente por lo que yo te contaba antes de su mala alimentación y demás, no podía hacer grandes esfuerzos. Claro. No era un Galíndez, un Bonavena. No era un toro. No era un toro. Entonces se convirtió de alguna manera en un torero. Sí. O sea, un andar más cansino. Tiraba 10 golpes y te pegaba 9. No, hay una anécdota para redondearlo más. Él lo tiene en una pelea a Jean-Claude Boutier, en la primera lo tiene, lo ve groggy, lo ve sentido, y hace un esfuerzo para noquearlo y se ahoga, porque él necesitaba sus tiempos. Claro. Entonces termina la pelea y gana. Y después habla con Paladino, que era el médico, el doctor Paladino, que fue el médico de Bonavena y todo eso, y estaba ahogado, entonces Paladino dijo: nene, si te hiciste rico vendiendo papas, seguí vendiendo papas. Claro. Hacé lo que sabes hacer. Y eso es lo que hacía. Iba y te demolía. ¿Era de escuchar consejos? Sí, bueno, además, él tuvo en Brusa un mentor extraordinario. Fue una dupla fantástica porque hicieron toda la carrera juntos y además los roles estaban bien establecidos. Brusa era el que mandaba y Monzón el que ejecutaba. Después, obviamente, viene la mezcla con la noche, con los vicios, con un montón de cosas que lo llevan por mal camino. Sí, bueno, por supuesto el camino no fue bueno, por lo menos no fue bueno al final. No, está claro. Pero en realidad Monzón no hay testimonios que digan que se drogara, a pesar de que se pensaba por las amistades que tenía. Lo podía la bebida.
Y después hay una cosa que mucha gente a lo mejor no lo puede entender, pero no se da cuenta si no se lo dicen. Muchas veces esta gente, como digo en general deportistas, sí. puede ser artistas, pero sobre todo en el caso del boxeador, cuando pasa a ser un ex, no sabe qué hacer. Claro. Maravilla Martínez, por ejemplo, se reinventó. Exacto. Lo hemos tenido Las charlas, sí. claro, es un tipo fantástico, pero no es el común denominador. Y se retiran muy jóvenes. Guste. El caso Monzón también. Y se retiran jóvenes, porque ¿cuánto pueden tener? A lo sumo, Monzón tendría 35 años. Sí, claro. Y de pronto sos un jubilado. Totalmente. De 36 y años. famoso y con acceso a un montón de cosas. Y después aparecen los amigos. Y con facilitadores, ¿no? Claro, porque cuando vos sos Monzón hay lugar en los restaurantes, Claro, hay el lugar en todo. el avión, todo. Sí. Todo. Cualquier cosa que necesites o que quieras, hay alguien que te va a solucionar. La historia termina muy mal, de la peor manera, y Mar del Plata es protagonista de eso, Claro. en un verano trágico, tremendo, y termina, digamos, empieza al final con un femicidio, cuando no se hablaba de femicidio. Cuando no se hablaba Cuando de se hablaba de disparador. crímenes pasionales, Claro. erróneamente, cuando se decía, se le fue la mano. Se ¿no? decía así, claro, Sí. sí. ¿Y cómo vivió el mundo del boxeo en ese momento? Y el mundo del boxeo lo vivió, por supuesto, con un gran dolor, porque es muy difícil separar las cosas. Es decir, la gente del boxeo tenía y tiene por Monzón una admiración muy especial. Sí. Y de pronto te encontrás con una realidad horrible que cuesta trabajo enfrentar. Fue muy duro para todos. Yo tenía una relación muy afectuosa con él, me llevaba muy bien, no era amigo. No. Es fácil decir, yo era amigo, claro. no era amigo. Pero me llevaba muy bien con él, porque además la primera noticia, cuando todavía no se sabía bien qué había pasado, en el boca a boca era, ¿viste? Monzón la mató a la mujer. Sí. Ya era como un hecho. Sí, claro. Después se comprobó que era Sí, cierto, sí, pero en el primer momento no se podía saber. Sí. Así que fue un momento difícil para la gente del boxeo y un momento conflictivo, porque por un lado estaba el asesino y por el otro lado estaba el campeón. Sí. ¿Era un tipo que se supiera que era violento? Y sí. Con Susana Jiménez había tenido alguna experiencia de golpeador, había tenido unas cuantas, bueno, no sé si golpeador, pero con su mujer Pelusa también habían tenido algunos altercados bravos. Sí. El problema era cuando, lo dice Alicia Muñiz, está en el libro, que había dos Monzones, el de todos los días y el que tomaba. Cuando tomaba, la cosa cambiaba. Claro, eso destacaba también Susana, ¿no? Que era de mal vino, como suele decirse. Bueno, Monzón, la biografía definitiva, va a haber charla, está dentro del ciclo Verano Planeta, por supuesto, va a ser hoy a las 8 de la noche. A las 8 de la noche en el Museo Mar. Sí, señor. Ahí va a estar Carlos Irusta, por supuesto van a poder charlar con él. Te pedimos una firma con tu propio virome que has linda traído. lapicera. Muchas gracias. Después podemos contar la historia. Podemos contar la historia. Para el televidente que lo gane, bueno, seguramente... entonces con afecto ponemos, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Un prócer del periodismo de la Argentina. Un placer recibirte. Bueno, hoy no se pierdan la charla, va a estar buenísimo. Obviamente para hablar con el autor del libro Monzón, la biografía definitiva, cara a cara. Regalo Balcarce para ti. Bueno, entonces muchas gracias. Sí, la verdad, bárbaro. Te la devolvemos. Muchas gracias. Se va la noche. Gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para él.